Ahí va. Bueno, primero que nada, una cosa importante. Tuvimos nada con los docentes no sé si vieron, supongo que varios habrán hecho el formulario perdón, el cuestionario que había en el EVA, que era un poco para ver qué recursos estaban usando más, qué cosas les gustarían. Y bueno, en base a las respuestas de eso, se modificaron un poco la distribución docente de las tareas. Y nada, en particular yo voy a pasar ¿cómo es? A hacer y subir soluciones de los prácticos y algún que otro video. Y nada, no voy a estar más dando clases por Zoom. Así que básicamente el resultado de ese cambio es que a partir de la semana que viene van a empezar a ver, van a empezar a subirse soluciones de los prácticos. Voy a hacer un que otro video, pero no, en particular este horario de clase por Zoom no va a estar más. Igual eso se va a publicar ¿cómo se dice? En el foro de novedades, seguramente. Pero es algo que ya está definido. Bueno, vamos arrancando con esto. No, la idea se vio que lo que más ¿cómo se dice? Nada, se vio que lo que más se usan son los videos y por lo que se hace, lo que se decidió hacer por ende es, digo, entre todos los docentes, nada, sacar docentes que dan clase a pasarlos a que den videos. De hecho, vamos a ser dos docentes que ya está definido que yo voy a pasar a hacer algunos videos y subir soluciones, y hay otro docente de clases de práctico que va a pasar a hacer solamente videos, o sea, van a haber dos grupos de clase por Zoom que a priori se van a quitarse. Eso por ahora creo que no está definido. Pero está. Igual yo que sé, cualquier cosa, ustedes pueden, digo, decir cualquier cosa, si estos cambios les sirven o no les sirven. Todo eso háganlo saber, pueden poner en la encuesta o nada, avisen, porque la idea es justamente, se hizo este cambio suponiendo que a la mayoría les serviría, pero cualquier cosa comuníquense, si a muchos les perjudica, se puede rever. Y con respecto a las evaluaciones, por ahora no hay nada totalmente definido, pero es esperable que dentro de poco sí lo haya. Sí, 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 sí son más en la encuesta, sí. Con el objetivo de brindar los recursos que más, nada, que más estarían aprovechando. Pero igual bien, exactamente los cambios, yo lo que le puedo decir definitivamente es eso, que yo voy a pasar a hacer soluciones y eso otro. Pero este horario no coincide con otra clase en Zoom. Bueno, voy a decirle eso particularmente, porque habría que ver nada, para que se tenga en cuenta el tema, porque capaz se podría hacer una redistribución de los horarios de clases por Zoom. Voy a decirle al responsable coordinador eso, que aquí hay gente que particularmente este horario le servía y los otros no. Está, está buenísimo. Claro, porque ¿qué otras la otra física uno y la mayoría supongo que están haciendo. Está bien, eso voy a sugerir eso al responsable que Gal tiene bastantes. Está bien, vamos a ver eso, capaz de voy a sugerir eso, ver los horarios de Gal y capaz también la física uno y nada, y ver capaz distribuir los horarios de esa forma y sugerir por lo menos que se haga eso. Genial. Está. A ver si hay algo más que decir.
y física uno. Está genial. Entonces voy a sugerir que se revise todo eso para comentar después a la responsable y al coordinador del curso. Pero, o sea, lo que les decía, para decirles algo con respecto a las evaluaciones, por ahora no hay nada oficial totalmente confirmado. Lo que les digo que lo que es lo más probable que pase, pero no es algo definitivo, puede que al final no termine siendo nada que ver a lo que yo le estoy diciendo, pero lo que más probablemente pase es que haya alguna parte de la evaluación que se haga por internet y otra parte que se haga presencialmente más adelante. Les digo porque eso es lo que más probablemente se dé, pero tengan en cuenta que esto que les digo no es oficial y puede que se dé de otra forma. Pero si quieren tener una idea de qué es lo más probable, yo diría que es eso. Pero de vuelta no le estoy diciendo algo que va a ser así, es algo que lo más probable es que sea así. ¿Alguna otra pregunta de estos temas? Digo, más administrativos del curso. No se sabe, no. Lo único es, no, o sea, a decir verdad, no hay nada que se sepa, no hay nada que esté totalmente definido, está todo muy en propuestas y si se confirman, no se confirman, así que lo único que les digo, lo único es eso, que lo más probable es que haya parte de evaluación por internet y parte presencial. Está. Bueno, entonces, ¿les parece si capaz arrancamos a hacer algo del práctico? El práctico semana 7. Bueno, ¿se acuerdan lo que había quedado para esta clase que nos llamaban la anterior? Era ver cómo es el ejercicio 6, en el cual nos piden dos límites con el logaritmo. Y vamos a verlo, bueno, uno por uno. Pero hay algo que vamos a usar. No, antes de poner las partes, voy a usar un teorema que vamos a usar, que supongo creo que ya lo habrán visto creo que ya, o sea, por lo menos está en los temas de las notas, supongo que estará también en las clases que estaban para esta semana, las clases filmadas, que es el teorema de valor medio, que nos dice que si tenemos una función f, de IAR, que es una función continua, y tenemos a menor a b, tipo 2 el número que pertenecen al intervalo. Entonces, lo que dice que existe un c perteneciente al intervalo AB, tal que la integral de AB de f de x es igual a b menos a por f de c. ¿Se ve bien lo que escribo? Está un poco más alto el celular. Por lo menos de mi computadora creo que se ve bastante claro. Cualquier cosa me dicen. Genial. ¿Esto lo vieron ya esto? Supongo yo que sí, y si no lo vieron, ya lo van a ver. Está entre los temas, está entre las cosas que se usan en este práctico, me parece a mí. Trata es eso, si tengo una función continua, entonces la integral en un intervalo es igual a la longitud del intervalo, b menos a, por el valor de la función en algún punto intermedio. Por ejemplo, no sé un dibujo más chico, pero no.
Ya a b y una función que hace algo así. Entonces lo que nos dice el teorema es que el valor de esta integral es igual a, por ejemplo, necesitamos este c y este fc acá. Me está diciendo que el valor de esta integral, que sería tal área bajo esta curva, sería igual al área de, ¿cómo decirlo?, de este rectángulo de acá, que es justamente la altura de CF de C, donde C es un punto intermedio acá. ¿Sí? Esto es algo tipo de teórico, digamos, que justamente es algo con lo que se pueden demostrar estos dos, se pueden calcular estos dos límites. Porque si tenemos, por ejemplo, vamos a ver el caso A. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Bueno, supongo que no. Está, cualquier cosa, si no lo vieron, después lo ven. Lo importante es que esta fórmula de acá, esa fórmula que se cumple. La parte A nos piden calcular el límite cuando x tiende a 1 del integral de... Perdón, ya me adelanté un poco. Esto parece que fue un 2, vamos a hacerlo bien. Del logaritmo de x sobre x menos 1. Este límite claramente es una indeterminación, ¿no? Porque lo de arriba tiende a 0 y lo de abajo tiende a 0. Así que nada, hay que hacer algo hay que hacer algo para poder calcularlo. No, tenía que moverlo para el otro lado. Ahí va. Y la idea acá es usar la definición del logaritmo como integral. Entonces está, seguramente en el liceo el logaritmo, que es capaz la forma más natural de definir el logaritmo es como el inverso de la función exponencial. Pero está acá en este curso, por varios motivos, lo que se decidió es definir el logaritmo de x, digo, esto que estaba antes, el logaritmo de x, definirlo como la integral de 1 a x de 1 sobre t de t, ¿no? Esto es como una definición del logaritmo que tomamos en el curso, que es una cosa un poco extraña, pero en realidad es mucho más fácil para probar, demostrar todas las propiedades que tiene el logaritmo y la exponencial. Pues si uno lo hace de la otra forma, en general terminan habiendo propiedades que uno las termina como quedando por sentadas sin demostrarlas porque llevan mucho trabajo. De esta forma medio rara se prueban todas las propiedades más fácilmente. Pero bueno, en particular, este límite vamos a demostrar que vale 1 utilizando esta forma de escribir el logaritmo. ¿Por qué pasa? El logaritmo de x dividido x menos 1, esto es igual a, utilizando la definición del logaritmo, integral de 1 a x de 1 sobre t de t dividido x menos 1, ¿no? Y esto de acá, ¿y qué pasa? Acá lo que vamos a usar es el teorema del valor medio, este de acá. Porque la función 1 sobre t claramente entre 1 y x es continua. Digo, x es algo que está cerquita de 1, no va a no va a pasar por 0. Entonces, lo que vamos a hacer acá es aplicar el teorema del valor medio. Esto es igual por teorema del valor medio a la longitud del intervalo por esta función, o sea, la longitud del intervalo que sería x menos 1, por lo de adentro evaluado en algún punto intermedio, por un 1 sobre c, escribo abajo, x menos 1, y esto es con algún c perteneciente a b, y esto es con, digamos, c perteneciente a 1x, ¿no? Aplicando el teorema de valor medio.
¿sí? Y bueno, y acá esto y esto se tacha, entonces lo que tenemos es que esto es igual a 1/c. O sea, este integral siempre es igual a un... Y nada, ¿alguna duda hasta ahora? Y bueno, acá como que, ¿qué pasa? Cuando, como x tiende a 1, este c no le va a quedar otra que tender a 1 también, ¿no? Entonces, c tiende a 1 también. Porque digo, ¿por qué es eso? Porque acá tenemos 1 y acá tenemos x, el c va a tener que estar por acá, ¿no? En cambio, si ahora tenemos un x que está más cerca, el c va a tener que estar acá. Entonces, conforme el x se va acercando a 1, c, este número c tiende a 1, ¿no? Entonces, la conclusión es que esto de acá tiende a 1 dividido 1, o sea, lo cual es igual a 1, ¿no? ¿Se entiende esto que estoy haciendo o no? Está buenísimo. ¿Alguna pregunta? Puedo decir que el límite es 1 exactamente. Sí, sí. Lo que hice acá es, o sea, toda esta cuenta, lo que uno, si uno quiere terminar de, si uno quiere hacerlo prolijo a esto, lo que tiene que decir al final es que entonces, bueno, es un poco, para terminarlo lo que uno haría sería decir, tapo de esa cuenta, el límite cuando x tiende a 1 del logaritmo de x sobre x menos 1, esto es igual al límite cuando x tiende a 1 de 1 sobre c, digo, por esta cuenta que hicimos acá, y esto es igual a 1. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? El 13H, a ver, ¿cuál es el 13H? Sí, sí, podría ser el 13H, sí. Está bien. Está. Bueno, ¿hay alguna otra duda de este? Está. Y bueno, el otro ejercicio, la parte B de esto sale parecido. Otra forma de hacer esto sin ese teorema y más adelante, y se lo puede hacer con la regla del hospital, digamos, la regla de, no sé si se escribe, no sé si lleva la S o no, o si es algo así, que eso es usando derivadas, o sea, más adelante en el curso cuando veamos derivadas, sale. Igual, esto de acá, la definición de, puede ser, está bien. Igual, una cosa que se puede ver acá es que esto de acá es exactamente la definición de la derivada del logaritmo en uno. Porque esto es otra forma de verlo, tipo, más adelante, esto es exactamente la definición de derivada del logaritmo, ¿no? Porque ahora, lo que estamos calculando ahí es el límite cuando x tiende a 1 del logaritmo de x menos logaritmo de 1, no, porque el logaritmo de 1 es 0, dividido x menos 1. Y nada, esto es igual a, ¿cómo es la derivada del logaritmo?
evaluada en uno. Le digo esto es lo que vamos a ver más adelante en el curso, ¿no? Pero supongo que varios desde el liceo lo habrán visto. O sea, esto de acá va a ser exactamente la definición de derivada del logaritmo, entonces nada, cuando veamos derivada, esto va a ser directamente la derivada del logaritmo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Verdad? Esto, algo que se va a ver más adelante en el curso de derivadas. Te lo comento porque supongo que varios ya habrán visto derivadas en el liceo, pero si alguien no lo vio, quédense tranquilos que más adelante en el curso lo vamos a ver. Está, genial. La parte B sale, es muy similar. O sea, en la parte B la idea es hacer algo, capaz que, no, capaz le hago medio, un poco más rápido la parte B porque tiene algunos detalles, que es el límite cuando x tiende a 0 más de x a la a por el logaritmo de x, con a un número mayor a 1, que es el límite cuando x tiende a 0 de x elevado a algo por logaritmo de x. Y esto es interesante lo que hay que hacer porque es lo mismo, ¿no? X a la a por la integral de 0 a... Si se quiere se puede poner, para que quede un poco más... Como x tiende a 0, x va a ser medio como menor a 1, entonces capaz es mejor poner por menos la integral de... O sea, a ver, esto es x a la a por la integral de 1 a x de logaritmo de x de x. Pero medio como x va a ser menor a 1, o sea, x va a estar cerca de 0, entonces capaz lo mejor acá sería poner sacar un menos para afuera y poner la integral de x a 1. Ah, perdón, acá va 1 sobre t. En mi humilde opinión, me parece que si la llamas de Montevideo la vas a acompañar más. Entonces, ¿qué pasa? Y nada, acá lo que usamos es el teorema de valor medio. Esto es igual a menos x elevado a la a por 1 menos x, perdón, por 1 sobre c con x menor a c menor a 1, ¿no? Y acá medio como que no es tan, no nos quedó tan lindo, ¿no? Voy a subir un poco. Acá no nos quedó tan bien, pero no se nos tacharon las cosas, entonces hay que hacer algo más. Y la idea es, nada, esto en realidad medio como que la idea es darse un poco cuenta de que esto va a tender a cero, el límite va a ser cero. Porque en general, x, en general los polinomios le ganan a los logaritmos, entonces uno tendría o menos que darse cuenta de que el límite va a ser cero. O sea, yo no se cuenta, le digo como por intuición de que en general los polinomios le ganan a los logaritmos. Este como que quiere que se vaya a cero y este quiere que se vaya a infinito. Pero tal, normalmente entre un polinomio y un logaritmo gana el polinomio. Pero ¿qué pasa? Nada. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es, en lugar de calcular exactamente cuánto vale esto, es acotarlo. ¿Qué preferís con que le gana? Y en realidad, justamente a que como que por orden, primero, alguien preguntó por qué es este menos, y este menos es porque invertí el orden de los límites de integración. El menos es por eso, por inversión de orden de límites de integración. Pero está, ¿cómo se dice? Nada, y lo de que le gana, eso es una cosa un poco,
Pero te sirve invertirlo. Sí, yo lo invertí en realidad porque nada, para pensarlo un poco mejor, porque el X va a estar tendiendo a cero, entonces a mí me gusta más tener el más chico abajo y el más grande arriba, porque el X va a ser... Pero igual podés hacerlo, no, no es algo necesario, no es algo necesario. Pero está. La idea es darse cuenta, eso de que le ganes como para darse cuenta, siendo un cambio de variable también las sacás. Está bueno, eso sí, en general hay muchas formas de hacerlo. Pero está. Acá la idea es ver que tiende a cero, entonces lo que vamos a hacer es tratar de acotar esto, justamente. ¿Y qué pasa? Lo que vamos a hacer es acotar el valor absoluto. Valor absoluto de menos x a la a por 1 menos x. Lo que queremos hacer es acotar esto de acá. O sea, ver que esto tiende a cero. Pero, ¿qué pasa? Lo que hay que ver es... esto que lo ponemos por parte. Lo ponemos por partes a esto. Está esto el valor absoluto de x a la a. El valor absoluto de 1 menos x. Por el valor absoluto de 1 sobre c. Pero, ¿qué pasa? Como x está menor a 1, invirtiendo, lo que podemos ver es que, ¿por qué el valor absoluto? Y es en realidad para ver que tiende a cero, uno lo que le interesa es que el valor absoluto tienda a cero. Podría no ponerse este valor absoluto, pero es como para... capaz, sí. La idea es ver que esto tiende a cero. Entonces, si pongo el valor absoluto, con acotar el valor absoluto... No, o sea, uso valor absoluto porque quiero ver que tiende a cero, básicamente. Porque, a ver, yo con decir que el valor absoluto, digamos, sí, se podría... No, porque me conviene más usar valor absoluto, básicamente. Vamos a ver ahora cuando lo termino de hacer así y después vemos capaz si vale la pena o no. ¿Verdad? Siguiendo. Acá de esto uno puede invertirlo y ver que 1 sobre x es mayor a 1 sobre c, es mayor a 1, ¿no? Invirtiendo. Si uno invierte, se invierte en las desigualdades. Entonces, ¿qué pasa? Esto de acá, podemos decir que, o sea, siguiendo con la cuenta, acá podemos decir que esto es menor a x a la a por 1 menos x por el valor absoluto de 1 sobre x, ¿no? Usando esto de acá, porque lo estamos acotando por arriba, ¿no? Porque el 1 sobre c es menor a eso. Y ahora, este de acá, el 1 menos x, valor absoluto de 1 menos x. Como x está tendiendo a 0 más, esto podemos decir que esto es menor, a 1. Podemos decir que esto es menor a 1 porque x tiende a 0, digamos. O capaz, no, fíjense, esto capaz no lo hacemos a esto mejor. Disculpadme. Se lo podría decir, pero capaz que no vale la pena. 1 sobre c, no. No, usé esto de acá. Usé que 1 sobre c es menor a 1 sobre x. Y por eso, nada, lo acoté por arriba. Al 1 sobre c lo acoté por 1 sobre x. Fue eso lo que hice en este paso de acá. Usé esta desigualdad de acá. Genial. Pero ¿qué pasa? Esto acá es igual a...
Lo puedo ordenar así. Y esto es igual a x a la, el valor absoluto de x a la menos 1, el valor absoluto de 1 menos x. ¿No? Ahora, ¿qué pasa? Tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice en x elevado es a la a eso? Acá, Sobre x dice después. Esa, ¿eso qué es? sí, ahí puso un alfa sin querer, pero tendría que ser una A. Gracias. Bien. No, gracias a ti. ¿Verdad? Quedó. Y lo que nos queda es esto, que el valor absoluto es menor a algo, a esto de acá, ¿no? Y esto de acá, ¿qué pasa con esto? Como el exponente de acá, como A es mayor a 1, este exponente, esto es mayor a 0. Este exponente es mayor a 0. Entonces, esto de acá, cuando x tiende a 0, ¿a qué tiende todo esto de acá? Sí, abajo es x. ¿A qué tiende esto cuando x tiende a 0? Vamos a verlo bien. Esto de acá, cuando x tiende a 0, esto tiende a 1. Y esto de acá tiende a 0. Entonces todo esto tiende a 0. Ahí va. Está genial. Entonces, ¿qué hicimos acá? Acotamos el valor absoluto por algo que tiende a 0. Y ahora vamos a ver por qué valió la pena usar el valor absoluto. Acá la conclusión a la que llegamos es que, digamos, esto de acá, el valor absoluto de menos x a la a por 1 menos x por 1 sobre c es menor a esto acá, ¿no? Que esto tiende a 0. Pero ¿qué pasa? Por definición de valor absoluto, lo que esto significa es que menos esto es menor a lo que estamos viendo y que esto es menor, ¿no? La definición, el que usemos valor absoluto acá, nos implica esto. ¿Y qué pasa? Pero bueno, lo que nosotros vimos es que esto acá tiende a 0. Y esto de acá, por ser el opuesto, esto también tiende a 0. Entonces, ¿qué podemos decir acá? ¿Qué podemos usar? O sea, ¿qué podemos decir de esto del medio y por qué lo podemos decir? Es 0 por sándwich, por la propiedad de sándwich. Quedan sandwichados por esos otros dos. Esto de acá, no raya nada. Esto de acá tiende a 0 por sándwich. El último movimiento. Pero mira, ahora explico el último paso, pero, ¿verdad? Esto un poco explica el motivo por el cual usar valor absoluto. Porque al valor absoluto lo acotamos por arriba, ¿no? Acotamos el valor absoluto por arriba por algo que tiende a 0. Pero como acotamos el valor absoluto, por esta propiedad lo tenemos acotado a los dos lados. O sea, al usar el valor absoluto, acotando el valor absoluto por arriba, ya lo tenemos acotado por los dos lados. En cambio, si no hubiera usado el valor absoluto, tendría que, por separado, haberlo acotado por arriba y por otra parte encontrar una cota por debajo. Un poco eso es lo que me permite el valor absoluto, porque al usar el valor absoluto lo acoté por arriba, use esto de acá y ya directamente uso sándwich. Si no hubiera usado el valor absoluto, tendría que haber encontrado esto y después por otra parte
acotarla por abajo. Eso es un poco el motivo por el cual nos sirvió usar valor absoluto. Y bueno, con respecto al último movimiento, ¿a cuál te referís? ¿A esto de acá? ¿Te referís a este paso? No, eso es en general. Es una propiedad general del valor absoluto que le escribo por acá, que básicamente el valor absoluto, decir que el valor absoluto es menor a b, eso es lo mismo que decir que menos b es menor a b. O sea, básicamente esto y esto son lo mismo. Y lo que usé es eso, acá tengo el valor absoluto de esto menor a algo, y bueno, entonces, menos... Mm, la verdad no tengo muy claro cómo se justifica. Pasa que me da como que gráficamente se... No sé si es por triangular. Bueno, me preguntó esto acá. Y básicamente eso es un poco gráficamente, porque si uno tiene que el valor absoluto de A es menor a B, medio como que se ve que, se puede ver un poco gráficamente que A tiene que estar en esta zona de acá. Por acá tiene que estar A. Por ejemplo, si A está por acá, es claro que el valor absoluto de A es menor a B. Ahora, si tenemos que A es una cosa por acá, nada, medio como que el valor absoluto de A va a estar acá. Eso va a ser el valor absoluto de A y nada. ¿Se entiende? Es como que un poco gráfico la forma de verlo, me parece. Aunque también seguramente se podría deducir de la definición de valor absoluto. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta de esto? Mientras vuelvo a esto de antes, por el momento. ¿Hay alguna duda que quede de esto? O sea, la conclusión que llegamos es que tiende a cero, básicamente. Y nada, el valor absoluto nos sirvió para eso, para acotar por arriba y ya directamente por esta propiedad acá poder ensancharlo sin tener que hacer más nada. Si no hubiera ese valor absoluto, tendría que acotarlo por separado por arriba y después por debajo. Entonces, no queda ninguna duda. Si alguien quiere preguntar, pregunta ahora. Cuando tenés la primera desigualdad, no entiendo la pregunta. Si querés decirla, si querés puedo decirla. La primera desigualdad, ¿te referís a esta de acá? Hola, ¿Sí? me refiero a la de arriba, la que tenés tipo esa, ahí va, ¿Sí? porque tenés, o sea, siento que los términos son todos iguales. No, esta de acá. Estoy usando, cambio el uno dividido c por uno dividido x. Ah, no me di cuenta, está, gracias. Nada de nada. ¿Alguna otra pregunta? Esto es ¿cómo se dice? Por el teorema de valor medio, ¿no? Estamos usando el teorema de valor medio que lo que dice es eso, que la integral en un intervalo es la longitud del intervalo por la dentro evaluado en algo entre medio. ¿Alguna otra pregunta? Ta. Entonces, capaz que, capaz que seguimos. Si no hay ninguna pregunta más. Seguimos. ¿Qué cosa me interrumpen? Digo, si alguien quiere en un momento hacer una pregunta hablando, puede. Digo, hable nomás, no.
tranquilamente. Bueno, entonces la idea ahora es hacer cosas de ejercicios de límite. Y sea x teniendo a 0 por derecha no afecta en nada, ¿no? Sí, el hecho de que x tienda por derecha es que es porque por izquierda no está definido. Porque el logaritmo de números negativos no existe. Por eso está el tendiendo a 0 por derecha. Porque de hecho en 0 no está definida la función. Bueno, vamos haciendo un poco lo que me preguntaron. Ya antes de que se me olviden, los que van preguntando por ahora son lo primero que me preguntaron fue el 13H, pero lo escribo un poco en orden. El 9M me preguntaron y también me preguntaron el 13H. Voy a hacer esos dos en ese orden, un poco el orden que está en el práctico, y después si el tiempo algún otro más. Porque esos dos puntualmente son relativamente, por lo menos a mí son de los que más me costaron. Del 11 y el 12. Bueno, si da el tiempo o alguno del 11 y del 12 después. A ver. Vamos con el 9.m. Que no hay tiempo que perder. En el cual nos piden el límite cuando x tiende a infinito. Espero que me salga. Justo. Lo estuve pensando hoy de mañana. Y bueno. Es de lo que más me llegó pensándolo. Está. Y acá vamos a hacer alguna que otra cuenta. Tengo esto acá, e elevado a la raíz de 1 más x menos e elevado a la raíz de x. Lo que voy a hacer acá es, ¿cómo decirlo? Sacar de factor común e elevado a la raíz de x. Vamos a hacer esto. Esto sería, acá que no está, lo pongo dividiendo. Dividido e elevado a la raíz de x. Menos 1, ¿no? Ahí va. Y acá un poco por propiedad del exponencial, esto sería elevado a la raíz de 1 más x menos la raíz de x, ¿no? Por propiedades del exponencial. Usar infinitésimos equivalentes. Y no, eso es bastante peligroso de los infinitésimos equivalentes. En este caso no serviría usarlo. Sí. Ah, puede ser, eso no estoy al tanto, sí. Tendría sentido que lo hayan hecho porque es medio huevo, pero está. Ah, está, genial. Está. Ah, eso dijo Bernardo. Está, puede ser, sí, puede ser. Igual. Hay alguien tratando de entrar. Espero que no esté hace mucho tiempo. Está. Igual les comento más o menos cómo lo haría, y sin mucha justificación para que lo vean después cómo justificarlo en el práctico que viene. Pero la idea de esto de acá, que eso hay que ver bien cómo. Ah, ¿cuál es el 9? Ah, está, genial. Entonces yo lo imprimí, se ve que lo imprimí con mucho tiempo y no está. Está. ¿Te animás a decir, Facundo, cuál es el 9M que vos me decías? ¿Qué límite es? Porque está, sé que el que tengo es. Se ve que tengo una versión vieja. Pero está, ya que fue Facundo que me pidió el ejercicio, se puede decir
Si me puedes decir cuál es el que me pediste. Seno de raíz de... Ah, está, es ese, está. Está genial. Está, pero entonces este se corrió para el práctico que viene, entonces está, no nos preocupamos ahora. Pero está, lo que les comento un poco de este ejercicio, lo que se los comento por arriba y después paso al que efectivamente quería Facundo. Pero en este lo que hay que hacer, que después van a ver bien cómo, se bien cómo justificarlo, es que cuando uno tiene e elevado a algo que tiende a 0 menos 1, eso, eso tiende a... Eso se puede sustituir por la raíz de 1 más x, o sea, porque esto tiende a 0. Entonces, esto de acá, esto digamos, en términos de límite, lo podemos poner como que esto es e elevado a la raíz de x. Se lo cuento por arriba porque está, si ya está en el práctico que viene. Está, después ya se dan tiempo para pensarlo bien. Pero entonces, yo creo que sale así, que es algo que claro, que se ve más un poco más adelante. Pero está, entonces la ecuación que tenemos e elevado a la raíz de x por... Y acá lo que hacemos es multiplicar y dividir por el conjugado. Y lo que nos termina quedando acá, y van a ver si hacen la cuenta, porque es equivalente, nada, eso justamente algo que todavía no se ha visto, sale un poco por derivadas. Pero está, yo creo que por eso que es para la semana que viene. Porque el motivo por el cual es equivalente es que básicamente el límite cuando x tiene infinito de sobre lo de abajo, este límite es igual a 1. Sí, sí, por eso sí. Pero esto igual mejor lo dejamos para... Después se lo va a justificar bien. Pero está, la conclusión es que si hacen la cuenta acá, esto lo que les termina dando es e elevado a la raíz de x sobre 1 más x sobre esto. Y nada, esto se puede ver también, capaz que usando la... Esto se puede ver que tiende... Y este es más fácil ver que tiende a 0. Pero tal, lo dejo por ahí, o sea, en este camino y después ver que esto tiende a ser un poco más, es más fácil. Pero tal, si capaz si se lo dejó para la semana que viene, mejor dejarlo para la semana que viene. Y tal, y mejor paso al que efectivamente quería Facundo sin perder mucho tiempo en esto. ¿Por qué tiende a 0? Está, ese dejarlo mejor para la semana que viene, porque, o sea, lo que usa esto de acá, esto es algo de, bueno, capaz lo puedo justificar más o menos. Voy a dar una justificación que lo que voy a dejar faltando es, como se dice, es algo que se va a la semana que viene. Pero lo que decís, lo que va a haber la semana que viene, se va la semana que viene, supongo yo, es que el límite cuando x tiende a 0 de e a la x menos 1 sobre x, esto es igual a 1. Y entonces, esto acá, esto uno puede, digamos, utilizando digamos, la propiedad del límite de composición que vimos, utilizando el límite de composiciones que vimos, acá podemos ver que entonces también el límite cuando x tiende a infinito de elevado a la...
utilizando composición uno puede ver esto. O sea, esto tal, vamos a ver en la clase que viene, utilizando composición se prueba esto, y bueno, y como el límite es 1, podemos justamente como que, podemos intercambiarlos. O sea, podemos multiplicarlo acá. Pero está genial. Igual, voy a ver si puedo hacer alguno explicando un poquito más en detalle eso, porque eso puede ser un poco tramposo a veces. Pero está. A ver. Vamos a hacer el que había pedido. Esto, el hecho de que esto tiende a 0, es. Sí, por eso vamos a hacer el del seno. Pero el que esto tiende a 0, se lo dejo a ustedes para pensarlo, y si alguno no les sale, pregunten al correo o en alguna clase de consulta. Vamos a hacer el del seno, sí. Queremos ver el límite. Era el seno de la raíz de x más 1. Es el seno de raíz de x, ¿no? Es así, ¿no? Está. ¿Ustedes vieron el tema de continuidad uniforme? O sea, ¿ya leyeron el teórico de continuidad uniforme? ¿O en las notas? Pero está, el punto, no, pero igual se entiende. Claro, está. Esto, o sea, yo lo que digo con esto es que, o sea, salen, pero se ven otros partidos con propiedades. Mirá, habría que ver eso. Sí, eso yo con propiedades no se me ocurre. Capaz que sale de una forma fácil con propiedades, la verdad no se me ocurre. Con suma de arcos, claro, suma de ángulos. Puede ser, sí, con propiedades seno de suma y eso. Sí. Este límite, o sea, existe. Si no estoy mal, este límite existe y es 0. ¿Eso es lo que llegaron en el otro práctico? Eso está bien. Ya que es 0, pago todo localmente. Puede ser, sí. Está genial. Después búsquenlo en. ¿Ese práctico está filmado ese práctico? Sí. ¿El de Bernardo era o de quién era? Creo que era Bernardo. Está genial. Está así, genial. Si pueden decir ese link, porque la explicación que a mí se me ocurre es mucho más rebuscada y no. Yo lo que. El método con el cual yo se los digo, que está para que lo tengan, pero si tiene eso de. Si tiene. Yo voy a decir el método que se me ocurrió a mí, que es más complicado, pero está mejor. Vean el de Bernardo, que seguramente es más sencillo. Pero que esto sale por continuidad uniforme. Lo dejo tan capaz para que lo repasen cuando vean continuidad uniforme. Pero lo que quiere decir continuidad uniforme es que para todo epsilon mayor a 0 existe un delta tal que si el valor absoluto de x menos y es menor a delta, entonces el valor absoluto de seno de x menos seno de y es menor a epsilon. Y esto x e y pueden ser cualquiera. Es como que, a diferencia de en continuidad común y corriente, uno tendría acá tipo un número fijo, ¿no? Y digamos, esto sería para todo x y para todo y. Bueno, en continuidad uno tenía un punto fijo y en el entorno de ese punto existía el epsilon. Pero cuando con continuidad uniforme, que ustedes lo van a ver después, digamos, dado un epsilon, existe un delta que si uno considera dos puntos que estén cerca, la idea de esto es que en cualquier punto, si uno agarra, dado un epsilon, existe un delta tal que cualquier par de puntos que uno agarre que estén cerca, ya sean poner dos puntitos acá, o dos puntitos acá, o dos puntitos acá,
en cualquiera de en todos esos casos, digamos, la función, el valor de la función va a estar cerca. Es como que si uno toma valores cercanos, está genial. Y alguien pasó el link a la descripción. Guarden, alguien pasó el link ahí. Así que está bien explicado en la clase de Bernardo, le recomiendo verlo después porque va a ser mucho más claro que esto. Pero tal, eso se lo dejo para cuando vean contenido uniforme. Y nada, si uno consigue un epsilon mayor a 0, cualquier par de puntos que estén a distancia menor que delta, entonces la diferencia entre la función seno va a ser menor a epsilon. Como que agarro dos puntitos cerca, estén donde estén, y los valores de la función van a estar cerca. Entonces, ¿qué pasa acá? Lo que pasa acá es que está. Entonces, bueno, dado epsilon mayor a 0, tomo el delta mayor a 0, tal que se cumple. Tengo un epsilon mayor a 0, dado un epsilon mayor a 0, tomo el delta mayor a 0 tal que se cumple eso. Pero ¿qué pasa? Nosotros, eso se ve en otro ejercicio anterior, que esto tiende a 0, ¿no? Este es mucho más fácil de ver, que el límite de esto es 0. Básicamente multiplicando y dividiendo por el conjugado se ve bastante fácilmente. ¿Verdad? Esto tiende a 0. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hacemos es, entonces, si tomamos un k tal que para todo x mayor a k, como dice esto, es menor a ese delta, ¿por qué pasa? Hay una distancia tal que si yo agarro dos puntos que estén así de cerca, el valor de los senos, la resta de los senos va a ser menor a epsilon. Entonces, bueno, como esto de acá, raíz de x más 1 y raíz de x, se hacen muy parecidos, porque la resta tiende a 0. Entonces, si tomo un k tal que para todo x mayor a k, la resta sea menor a delta, entonces, ¿qué pasa? Aplicando esto vamos a aplicar esto de acá con, digamos, entonces lo que tenemos acá sería, digamos, que raíz de x más 1 menos raíz de x es menor a delta. Entonces, por continuidad uniforme, seno de raíz de x más 1 menos seno de raíz de x es menor a epsilon. Entonces está, o sea, ¿qué pasa? Y esta es la definición que el límite es 0. Obviamente, lo que decía, vean la clase de Bernardo y esto si quieren repásenlo cuando veamos si van continuidad uniforme. Pero tal, la idea es esto, o sea, dado un epsilon mayor a 0, probamos que la definición de límite existe un k tal que están cerca. Que se acuerdan que por la duda la definición del límite cuando x tiende a infinito es eso, ¿no? Que para todo epsilon mayor existe un k tal que si x es mayor a k, esto es menor a epsilon, la definición de que el límite sea 0. Pero tal, ¿les parece si sigo con otro? Porque está mucho mejor explicado con el de Bernardo. Ya lo digo cuando vean continuidad uniforme para ese tipo de cosas. En el caso quiero explicar, antes de ir al 13H, antes de ir al 13.h, quiero hacer una observación un poco importante con el tema de los equivalentes, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Con el tema, si uno tiene, a poner la hoja de nuevo, sí, bueno, la pongo de nuevo. Lo que les quiero comentar es que hay que tener bastante cuidado con cuando uno dice, digamos, cosas del mismo orden, equivalentes. Porque, a ver, vamos a... ¿Qué pasó acá? Que está como que medio borroso, veo yo. No me importa.
Llega tranquilo que yo hoy, y eso hoy subir el video de la clase. Ta. Hay que tener bastante cuidado con el tema de lo sustituir por equivalentes, ¿no? Pues si yo les digo, por ejemplo, x menos, yo les digo esto de acá, ¿no? El límite cuando x tiene infinito de esto, ¿no? Yo quisiera calcular esto. Acá uno podría, si uno piensa, digamos, en eso de el término que le gana a los otros, esas cosas, uno quería, bueno, está, acá el que más pesa, uno puede decir, bueno, acá el que más pesa es el x al cuadrado, es el que más pesa de todos. Entonces uno podría decir que esto es igual al límite, cuando x tiende a infinito, de x menos la raíz de x al cuadrado. Y esto sería 0, ¿no? Y está. Pero acá esto está mal. ¿Por qué? Porque si se fijan esto acá en realidad, esto x al cuadrado más 2x más 1, esto en realidad es x menos la raíz cuadrada de x más 1 al cuadrado. ¿No? Porque x al cuadrado más 2x más 1 es x más 1 al cuadrado. Y entonces al final lo que termina dando esto es el límite cuando x tiende a infinito de menos 1, que es menos 1. ¿Se entiende? Digo para que tengan cuidado, ¿no? No es tan fácil como sustituir, no es algo tan sencillo como sustituir así nomás. Ah, está, esto es equivalente a esto, lo sustituimos. Porque no, eso no, en general eso no funciona. Claro, ahora vamos a decir cómo se usan bien. La forma más, pero en general funcionan bien. Ahora, si uno tuviera el límite cuando x tiene infinito de x dividido x al cuadrado más 2x más 1, ahí sí, esto de acá, exactamente, funciona cuando uno tiene una cosa así, cuando acá sí, esto es 1. O sea, eso de los equivalentes funciona cuando uno tiene una multiplicación o una división. Porque es lo que uno está usando en realidad, lo que uno está usando es que el límite, cuando x tiende a infinito de x al cuadrado más 2x más 1, uno lo que usa es esto. Esto es lo que uno sabe cuando uno dice que son equivalentes. Que el límite del cociente es 1. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan cuando dimos, o sea, esto es lo que sabemos, digamos, que el límite es 1. Entonces, hay una cosa que vimos el práctico pasado, es que si algo que se vio, sí, creo que en el práctico pasado, es que cuando uno tenía el cociente de dos funciones, el límite del cociente de dos funciones queda 1, que ahí uno podía sustituir. A ver, déjenme ver si lo encuentro por acá. Sería esto, esta propiedad acá. Ese punto de ahí. Ese punto, viendo que repásenlo bien porque esto es lo que estamos usando cuando sustituimos. Porque si tenemos el límite de un cociente de dos funciones es 1, entonces ahí podemos intercambiarlos. ¿Por qué es x más 1? No, porque esto es exactamente x más 1 al cuadrado. Porque uno tiene x al cuadrado más 2x más 1. Este es igual a x más 1 al cuadrado. Como es aplicando distributiva. Hay que se aplica distributiva directamente. Pero lo que uno realmente está haciendo cuando hace este tipo de cosas es... puse lo mismo, ¿no? Bueno, pero supongamos que
Está. Puse lo mismo, qué boludo. Pero de hecho, el 13H, sí. Ahora después voy ahora sí voy al 13H cuando voy a explicar esto. Pero si uno sabe esto, por ejemplo, lo que uno puede hacer es esto. Si uno tiene el límite, cuando x tiene infinito, de x al cuadrado dividido x al cuadrado más x más 1, ¿no? La raíz de esto, como el límite de esto es 1, podemos multiplicar por esto y nos queda, y sin cambiar el límite. Eso es lo que realmente estamos haciendo cuando decimos que es equivalente. Ese es el límite con extiende infinito de lo que ya teníamos por x al cuadrado más 2x más 1 sobre x. Porque tenemos lo que teníamos antes y lo estamos multiplicando por algo que tiende a 1. Que esto es básicamente el ejercicio anterior. Y bueno, ahora, esto lo tachamos con esto, y lo que nos termina quedando es el límite cuando x tiende a infinito, x al cuadrado sobre x. O sea, básicamente lo que hicimos al final fue cambiamos esto de acá abajo por el equivalente de x. Pero eso fue porque multiplicamos por esto de acá. Claro, es como que multiplicar por un... Es como que más o menos. Estamos usando esa propiedad que se dio en el práctico anterior. Y está acá, uno puede ver que esto es igual al límite cuando x tiende a infinito. De x es igual a infinito. ¿Se entiende? Por eso hay que tener cuidado cuando uno hace las sustituciones porque no siempre funcionan. O sea, funcionan bien cuando uno tiene solo una división. Así, una división, uno puede justamente multiplicar por eso y da. Pero cuando uno tiene una suma, una resta, ahí es medio complicado. Y conjugadas nunca falla, y sí, en general, las conjugadas en general suelen ser muy útiles. Suelen ser muy útiles las conjugadas. Una serie, el x cuadrado, no, el x al cuadrado, nada, queda x, ¿no? X al cuadrado dividido a x, da x, y tiende a infinito. Esa propiedad está en el práctico anterior, sí. O sea, esa propiedad está en el práctico anterior. Multipliqué por eso porque justamente eso, sustituir por equivalentes, es prácticamente es hacer eso, es multiplicar. O sea, en el fondo lo que estamos haciendo justamente es utilizar esta propiedad de acá, que se demuestra, en realidad se demuestra así la propiedad, pero es un poco... Igual estás usando el ejercicio eso directamente, pero... ta. Un poco eso, yo lo que le estoy diciendo es que tengan cuidado, o sea, lo de sustitución, cuando tienen algo dividiendo se puede usar siempre. Ahora, cuando tienen algo, una suma, ahí es más difícil que funcione. A veces funciona, a veces no. Ya cuando tiene una suma o una resta, no lo puedo usar tan directamente porque falla. Y sí, vamos a hacer ese justamente. El 10H, voy a explicar ¿cómo se dice? Te voy a explicar el 13H que me habían pedido antes. Y después veo capaz si queda tiempo hacer alguna cosa más. Este acá, el 13H, nos piden el límite. Cuando x tiende a 0,
de coseno de x menos 1 sobre seno de x, ¿no? Este es el 13. El 13, no, porque antes me habían pedido el 13H de hace bastante tiempo. Bueno, este de acá, la idea con este, yo creo que es usar acá, usando una cosa que se puede usar acá, el 10H lo resuelve por órdenes. Vamos a ver. La idea acá es usarlo de arriba, sí. Seno de x es 1. Igual acá lo que habría que hacer para hacer eso es poner acá que el coseno es 1 menos seno cuadrado. Y hay que tratar de despejar eso. Ah, ahí va, puedo usar la conjugada. Pasa que no sé si... ¿Usas conjugada? No, la de abajo no se te va. Sí, porque como ayer lo hicimos, lo hizo el profe en realidad. ¿Y qué Con hizo? con el cuadrado de lo de arriba, eh, básicamente como que cuando el seno de x sobre x tiende a 0, cuando x, eso equivale a 1, pero también cuenta inversa, o sea, si es al revés. Entonces un cuadrado de arriba del seno de x se va con todo lo de abajo y te queda un 1, y ahí se queda solo un seno, pero queda arriba. Ahí va. Y abajo te queda algo que... Y Y abajo abajo no te... queda nada. No, pero vos no... Si multiplicas por el conjugado tenés que multiplicar y dividir por el conjugado, ¿no? Ah, cierto. Pero no vamos a ver eso. Si multiplicamos digo, por el conjugado, arriba nos queda Ah, menos pero digo, no queda lo de abajo del seno de x. ¿No? seno. Y nos queda tipo un 1 menos seno cuadrado de x raíz. O sea, nos quedan estas dos cosas abajo. Pero está acá como tenés tipo una cosa multiplicando, una cosa dividiendo y otra cosa... Sí, la verdad que igual no estaría tan seguro. ¿Por qué haces con esto de acá abajo después? Ahora cuando se Y corte seguimos un poco más. eso tiende a 2, ¿no? Este es cuando x tiende a cero. Es verdad, tiende a 2, tenés razón, pensar que x en infinito. Tenés razón, tiende a Y, 2. y lo de arriba creo que a 0, entonces da 0 el límite Es total. verdad. Sí, tenés razón, tenés razón. Bien, bien. Sí, creo que sí. Razón sale por ahí. Porque lo que podemos hacer acá, ahora cuando se corte hago otra llamada. Lo que nosotros sabemos que el límite cuando x tiende a cero, de, por ejemplo, x sobre seno de x, esto es igual a 1. Pero acá nosotros podemos también componerlo con seno de x a esto. Si componemos con seno de x usando el límite de la composición, llamamos también a que el límite cuando x tiende a cero de seno de x sobre seno de x también es 1, ¿no? Sí, Claro. Entonces ahí aquí está.
¿Cómo? Ahí está pronto. Y entonces usando esto, lo que nos termina quedando acá es, que nos queda un menos seno de x arriba, ¿no? Sí, creo que en total daría... Ah, no, sí, pero el seno da 0, así que da 0 el límite. El seno da 0. Pero esto yo no sé si no tendría que dar, creo que tiene que dar menos un medio. A ver, yo esto lo hice de otra forma, yo esto. No, que no da 0 o que da sol. Dejarlo por acá. Da 0. Ah, sí, da 0, sí, da 0. Sí, está bien. Da 0, sí. Entonces la conclusión es que da 0, sí. O sea, esto sería igual, como esto acá tiende a 1, vamos a escribirlo medio prolijo acá abajo. Lo que podemos ver acá es que esto es menos seno de x. Separando un poco, tenemos que esto es menos seno de x por 1 menos seno cuadrado de x más 1. Y esto por 1 sobre... No entendí cómo sacaste lo de abajo de todo. ¿Qué cosa? ¿Esto? ¿O esto? No sé. Lo que hice acá es reescribirlo de acá. Esto lo escribí distinto. Es que con el menos seno de x dividido esto acá. Ah, perdón, acá me falta un seno. Una pregunta. ¿Sí? ¿Cómo sacaste eso de la composición? ¿Eso es por propiedad de límite nomás? Sí. ¿O...? Eso es utilizando, digamos, utilizando acá, utilizando el J, Ujú, de esa lista de ejercicios. está, Porque como dale. seno de x, el límite con x tiende a 0, entonces como seno de x tiende a 0, se puede sustituir la x por seno de x. Es usando Ok, composición. gracias. Y nada, Básicamente lo que está dentro del seno y lo que está dividiendo, las dos cosas tienen que tender a 0. Si exactamente. tienden a 0 es lo mismo que el seno de x sobre x, o x sobre seno de x. Si lo que está dentro del seno tiende a 0 y lo que está dividiendo tiende a 0, ya está. Cuando x tiende a 0. Y nada, También puede tender a infinito, por ejemplo, en el f, en el 13f, como x tiende a infinito, 1 sobre x tiende a 0. Entonces ahí también cuenta. Si a claro, eso lo divides y multiplicas por 1 sobre x arriba y abajo, lo de abajo tiende a 0 y lo que está dentro del seno también. Entonces se cumple que eso es igual a 1 y te queda 1 sobre x por x, se van las x y tiende a 1 todo eso. sí, eso es verdad. Está bien. Igual, vamos a terminarlo y después vemos capaz de explicar un poco más eso, ¿sí? De las composiciones, un poco más en detalle. Pero la conclusión es que reordenando esto de acá arriba, llegamos a esto de acá. ¿Qué puse acá? Escribí cualquier cosa, perdónenme. No, esto de acá es reordenarlo de acá arriba. Entonces, ¿y qué pasa? Como esto tiende a 1, el límite de cuando x tiende a 0 esto es igual al límite cuando x tiende a 0 de menos seno de x dividido 1 menos seno cuadrado de x más 1. No, porque esto acá justamente vimos que esto tiende a 1. Entonces el límite de esto es igual al límite de solo esto de acá. Y acá lo que pasa es que lo de abajo, como ya dijeron, esto acá abajo tiende a 2 y esto de acá arriba tiende a 0. Entonces la conclusión es que esto tiende a 0. Eso es lo que es el límite, 0. Pero preguntas, partes para explicar un poco más en detalle.
¿Alguien gustaría que repita el razonamiento, el pase por arriba de vuelta? Sí, lo del límite de x hacia x. Está bien. Nosotros arrancamos con esta fórmula de acá. Coseno de x menos 1 dividido seno de x. Por tal, coseno es igual a raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado de x. Esto es así. Y acá lo que se hace es, lo hice todo medio rápido, pero lo que hice acá es multiplicar por el conjugado, multiplicar y dividir por el conjugado de esto, ¿no? Acá lo que hice, digamos, es multiplicar y dividir por esto. Y está arriba, lo que termina quedando solo es el menos seno cuadrado, y abajo queda seno de x por seno de x multiplicado por esto de acá abajo. O sea, acá abajo le escribo un poco más prolijo lo que terminó quedando. Ahora voy a explicarlo. Pero está, por lo menos, hasta acá, ¿se entiende las cuentas que se hicieron hasta acá? Hasta este punto. Por lo tanto, esto de acá sale de que coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x es igual a 1, tipo la identidad pitagórica. Está genial. Y ahora, esto de acá es lo que es importante explicar ya en detalle. ¿Qué pasa? Primero acá, nosotros tenemos que el límite de seno de x dividido de x es 1. Pero si invertimos, porque acá lo que usamos para... ¿Ves que escribí esto un poco más en detalle con... Nosotros sabemos, acá lo que se usa muchísimo son las propiedades del límite, ese ejercicio medio largo que le vengo mostrando un par de veces. Nosotros tenemos que el límite de seno de x sobre x es igual a 1, a la izquierda 0. Pero ¿qué pasa? Porque hay veces que se ponen más 1 y menos 1 y otras veces más 1, en donde decís, veces que se pone más 1, trigonométrica. Debe de ser de la identidad trigonométrica, que depende de lo No, que despejás. esto es así. No, esto es así siempre. Uno despeja de acá uno despeja seno, o sea, pasa el seno cuadrado restando y aplica raíz cuadrada. Este menos 1 es el que ya estaba desde antes. ¿No? O sea, de acá sacas que seno cuadrado de x es igual a 1 menos coseno cuadrado de x. ¿No? Mm, No, eso siempre es un menos acá. Acá siempre hay un menos. Lo que pasa a ser un más es este de acá, pero porque lo que hice acá es multiplicar y dividir por el conjugado. Pero acá adentro siempre hay un menos. Ahí va. Genial. A ver, vamos a explicar en detalle esto de acá. Tenemos esto acá. Entonces nosotros lo que podemos decir por propiedades justamente de ese práctico, las propiedades, yo les recomiendo, todas estas propiedades de acá, les recomiendo nada, a tratar de aprendérselas porque se usan mucho. Pero acá justamente por una de esas propiedades, entonces el límite del inverso de esto es el inverso del límite, es 1 dividido 1. Y nada, y esto de acá es x sobre seno de x. Entonces ya, usando esa propiedad del límite del inverso, ya llegamos a que el límite cuando x tiende a 0 de x sobre seno de x
es igual a 1. Por una parte ya tenemos eso, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Nosotros sabemos que si... Lo que pasa es que si tenemos... Hay otra propiedad, digamos, la última que nos dice que si tenemos un... Lo que sabemos acá es que si tuviéramos un g de x, tal que el límite cuando x tiende a 0 de g de x es igual a 1, perdón, es igual a 0, o sea, la última propiedad que aparece en esa lista, bien aplicada a este caso, entonces el límite cuando x tiende a 0 de g de x sobre seno de g de x es igual a 1, por este 1 de acá. Vamos a escribir un poco más genérico porque me parece que capaz. Si nosotros decimos que f de x es igual a x sobre seno de x, ¿no? Vamos a escribir esto que un poquitito más genérico. Nosotros lo que sabemos es que el límite cuando x tiende a 0 de f de x es igual a 1, ¿no? Y por otra parte tenemos un g de x, acá estoy un poco como repitiendo el razonamiento, pero un poco más genérico. Y tenemos también un g de x, tal que el límite cuando x tiende a 0 de g de x es igual a 0. Que lo importante es que esto tiene que ser 0 por este 0 que tenemos acá. Entonces, la conclusión de esto es que el límite cuando x tiende a 0 de f compuesto con g es igual a 1. O sea, es este 1 que por lo que este 1 es este de acá. Esto de acá es justamente, perdón que le tapo un poco, es este ejercicio de acá aplicado. Recomiendo este acá, leerlo bien y tratar de entenderlo bien, porque es un poco entreverado las primeras veces. Pero está. Conclusión que llegamos es esto, que lo que se usa ese ejercicio aplicado acá, que si tengo una función cuyo límite cuando x tiende a 0 es 0, entonces el límite de f compuesto con esa función es 1. ¿Sí? Está. Voy a seguir con el razonamiento y después pregunto por dudas que hayan quedado. Pero entonces en particular, si tomamos g de x es igual a seno de x, esto cumple que el límite cuando x tiende a 0 de g de x es igual a 0. Entonces, lo que podemos decir es que, esto acá arriba, el límite cuando x tiende a 0 de f compuesto con g de aquí, es igual a 1. Y f compuesto con g es f de g de x, y esto es igual justamente a lo que queremos, es seno de x sobre seno de seno de x. Entonces, claro, la conclusión es esto, que entonces el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre seno de seno de x es igual a 0. ¿Quedó quedó un poco más claro esto? Sí. No entiendo nada, pero se entiende. O sea, hace seno de g de x, o sea, hace g de x sobre seno de g de x, y si g de x tiende a 0, entonces eso Sí, tiende a 1. es bastante importante. O sea, componer esto no es cambiar las x por g de x. Si se quiere esto, capaz por la duda, pues que tenga muy claro, f compuesto con g de x, o sea, capaz esto lo puedo hacer en un paso más, por las dudas, porque a veces puede generar un poco de confusión eso. Esto, por la fórmula de f, esto es g de x dividido
seno de g de x, ¿no? Porque es f evaluado en g de x, y f es lo que hace esto de ahí arriba. Y nada, ahí sí uno puede sustituir g de x por seno. Todo bien, profe, no leas el chat. Está bien, igual. Es corto, pero nada, pero tiene un montón de detallecitos. Pero está, una pregunta esto, lo importante, lo que se usa fuertemente es ese ejercicio del práctico anterior. Y nada, y así se prueban justamente tal, los límites que usamos. Por último, no entendí. Genial. ¿Alguna pregunta, ni nada? Este podría ser demostración de J, porque yo no lo hice de la prop. Pues J, sí, ese está... No, ese se puede... Claro, sí, ese es el que hay que usar. El resultado como yo que no lo copié del libro, paso para atrás. Igual, siendo la hora que es, creo que voy a cortar por acá la clase. Igual, una cosa importante que les comento es que creo que la idea es la semana que viene. La semana que viene la idea es no. Sí, no, pero lo que quiero decir, la semana que viene la idea es seguir con el práctico 6 y el práctico 7. Si no entendí mal, eso se va a publicar en el foro de novedades, pero si no entendí mal, la idea es la semana que viene seguir con dudas del práctico 6 o el práctico 7. No, diga que no. No sé si se habrá publicado algo en el foro, si ya publicaron algo en el foro de novedades o no, tendría que mirarlo más seguido. ¿Publicaron algo en el foro de novedades de eso? Ah, está. Está por eso, porque está, la última, esta clase ya estamos pasados de hora, pero nada, la última, las dudas que quedan la pueden preguntar la semana que viene. No, esta semana, no, es porque un poco sea, o sea, interpretamos que hay varios estudiantes que están un poco atrasados y un poco como interpretamos que es más difícil en realidad seguir el curso sin clases presenciales. Como es más difícil seguir el curso con clases presenciales, se decidió, digamos, más bien decidieron la responsable del coordinador, dejar una semana sin avanzar para, dejaron una semana sin avanzar para nada, para que puedan ponerse al día, porque asumimos que es más difícil.